Adelante, doctor. Bueno, pues decía el cierre de nuestro ciclo de conferencias. Creo que es el momento de hacer una renovación de agradecimientos a la Casa de las Humanidades que nos ha alojado durante este tiempo. Y justamente para esta conferencia que cierra el ciclo, voy a tener el gusto de presentarle a nuestro conferencista en esta tarde, el maestro Bruno Enrique Ramírez Ornelas. Él es licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM y es maestro en Ciencias Penales por el INACIPE. Es ahora docente en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, donde imparte las asignaturas de fotografía forense avanzada y anatomía artística. Desde 2006 ha sido coordinador de los diplomados Arte Forense y Fotografía Forense en la Academia de San Carlos, de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Actualmente es también director del AIDE Team, empresa dedicada al ramo forense, incubada por Innova UNAM. Es importante destacar que es un perito con una amplia experiencia en arte forense en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde lleva ya más de 26 años de actividad en este campo. Justamente eso le da la autoridad para mostrarnos esta experiencia en la conferencia que él dictará en este momento. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias a todas las autoridades. Para mí es un honor estar aquí. Veía al llegar la exposición y pues es un recuento, ¿no?, de las cosas que nosotros realizamos todos los días. Sentí muy bonito porque es una exposición que de alguna forma pues rinde homenaje a esa actividad que de pronto la vemos como parte de otras conferencias, de otras charlas, de otros congresos, pero este es exprofeso y entonces se siente muy agradable ver toda esta labor que hicieron para la exposición y pues muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues yo les vengo a platicar justamente del papel que cumple el artista en el campo forense. Decía el doctor un poco sobre mi formación muy ecléctica, ¿no? Por un lado las artes, por el otro las ciencias penales, y así justo fue un poco de mi historia al llegar a la Fiscalía, entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Llegué muy joven, a los 18 años, todavía ni siquiera empezaba la licenciatura, cuando entonces se podía, ¿no? Y pues me formé justamente al mismo tiempo en las artes y en la parte forense. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre la utilidad del arte, ¿no? Nosotros convencionalmente en la carrera, pues aspiramos a exposiciones, ¿no? Vender tu obra, que tu obra vaya a parar a un museo muy reconocido. Y bueno, aquí estas obras nunca las van a ver colgadas, salvo estas ocasiones. Nunca las vamos a ver en una galería, ¿no? Nunca las vamos a ver adornando alguna sala o alguna recepción, pero sí las vamos a ver cambiando vidas. Entonces, en el contexto en el que nos encontramos justamente en esta terrible situación de la desaparición de personas, estas imágenes de alguna forma sirven para cambiar para cambiar la jugada, ¿no? Para poder brindar una herramienta de investigación. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco sobre esto. La idea es, pues, una revisión visual, lo vamos a ver acá. Yo les voy a ir platicando un poco más imágenes ilustrativas de todo este proceso, porque hay una idea central que es el por qué realmente es necesario un artista en este estudio específicamente de aproximación facial. Vamos a ver algunos otros de los que vemos en la sala, pero específicamente el de aproximación facial. Bueno, pues comenzaremos por decir que la anatomía es quizá el mejor ejemplo de que las artes y la ciencia conviven perfectamente, ¿no? En el génesis de la anatomía, pues estuvo implícito el arte siempre. No sé en qué momento y fundamentalmente en el campo forense
se empezó por encajonar las cosas, por clasificar las cosas, y hay una necesidad siempre patente de si alguna de las disciplinas forenses es arte, es ciencia, es técnica, es oficio, y eso a veces hace que se marquen mucho los límites entre las disciplinas. En este caso, no sé si es un arte con ciencia, una ciencia con arte, pero involucra de ambos campos, y eso pues nos ha permitido de alguna forma transgredir, rebasar los límites de una disciplina artística como pueden ser las artes plásticas en cualquiera de sus ramas, y poder llegar a colaborar en estos estudios orientados a la identificación humana principalmente, aunque no exclusivamente, como lo veremos en esta presentación. Entonces, bueno, pues el papel del artista a veces se percibe lejana al campo forense, pero hoy veremos que por el contrario, pues es una herramienta muy útil y, valga decirlo, en muchas ocasiones el último bastión, la última oportunidad de hacer algo en la investigación forense. Debo advertir que todos los estudios que realiza el artista forense son orientativos, ¿sí? Ninguno de ellos establece la identidad por completo de una persona, eso es importante mencionarlo. Y estamos en el terreno de la subjetividad. Muchos de los estudios que realizamos son inferencias, muchos de estos estudios son también basados en testimonios de testigos, de familiares, que de alguna forma están colaborando para la búsqueda de las personas. Entonces, bueno, pues el título de esta ponencia es la participación del artista forense en el estudio de la aproximación facial. Definiendo el arte forense como esta disciplina que aplica predominantemente las artes en auxilio a los órganos de justicia, articulándolo siempre con el quehacer científico. Esto es importante porque el arte es un caballo desbocado. El arte, si no le damos orientación, si no le damos cauce, puede hacer genialidades que no todas nos sirven para el campo forense. Entonces, siempre en el caso del arte aplicado a lo forense va a estar enlazado, va a estar continuamente yendo y viniendo hacia las artes, ahorita vamos a ver hacia la ciencia, en distintas ramas de la ciencia. Es importante decir que no estamos haciendo de un artista un científico, pero sí le estamos brindando las herramientas para poder entrar en comunicación con los especialistas a los que les va a ser de utilidad. De otra forma, si no generamos ese puente de comunicación, si no generamos ese vínculo, pues simplemente no funciona. Es tanto como que un fotógrafo de bodas, un fotógrafo comercial, lo lleváramos al campo forense y lo soltáramos en medio de un lugar de investigación y le dijéramos, documenta el lugar. El fotógrafo, claro que sabe su oficio, claro que sabe manejar la cámara, pero las directrices, los lineamientos para hacer la documentación de un lugar son muy distintos a los de documentar una boda, unos 15 años, que no son menos. Yo prefiero pelearme con un ministerio público que con una novia enojada. Entonces, esta idea de que las artes tienen que volverse un poco transdisciplinares para colaborar con los especialistas, como pueden ser la antropología, la criminalística, la medicina, pues es necesario para establecer este puente de comunicación. Entonces, ¿quiénes son artistas forenses? ¿Quiénes son los que de alguna forma, al egresar de su licenciatura, optan por formarse como artistas forenses, ¿no? No somos muchos, debo decirles. En el país seremos, aquí en Ciudad de México, 35, en la Fiscalía General de la República serán 15 personas más, y de ahí en fuera, Estado de México tiene 2 peritos, y los otros estados fluctúan entre 1 y 5 peritos máximo. No hay más. ¿Sí? Estados tan importantes y tan golpeados como Chihuahua, por ejemplo, cuentan con 1 perito nada más. Entonces, estamos hablando de menos de 60 personas quizá en todo el país que nos dedicamos a esta actividad. Entonces, no es como que en cualquier lado se prepara un artista forense, y eso nos llevó a proponer un diplomado de titulación para los alumnos fundamentalmente de Artes y Diseño, desde la Facultad de Artes y Diseño, que desde 2006 se imparte en la Academia de San Carlos. Entonces, ¿quiénes son quienes
optan por ingresar a este diplomado, primero como una vía de titulación, pero luego se volvió el semillero de especialistas o gente que ya laboraba como perito y quiso fortalecer sus conocimientos o formalizarlos, porque de alguna forma, en muchas ocasiones, pues simplemente con tener habilidades artísticas podían ingresar a la fiscalía. Bien, pues artistas visuales, diseñadores y comunicadores visuales, diseñadores gráficos, artistas digitales, científicos forenses y criminalistas en su mayoría, aunque no exclusivamente. Este diplomado, por ejemplo, es un diplomado premisa cero, no necesitas saber nada, ni siquiera dibujar para formarte como artista forense. Evidentemente, si alguien llega con herramientas ya propias del diseño y de las artes, pues claro que lo capitalizamos de mejor forma, pero hemos tenido el caso donde nos han llegado cirujanos plásticos, nos han llegado enfermeras, nos han llegado odontólogos, nos han llegado antropólogos para especializarse en esta rama de la ciencia forense. Entonces, pues aunque no exclusivamente, tenemos en su mayoría este perfil profesional. La formación consiste fundamentalmente, y esto quiero comentárselos, quiero platicárselos, porque eso nos va a permitir entender un poquito más qué puede brindar un artista forense desde el arte, desde la especialidad de arte forense, es decir, un artista que ha sido capacitado para servir a los órganos de justicia. Entonces, la formación consiste fundamentalmente en temas, en tópicos, algunos más profundos que otros, que tienen que ver con la anatomía general, la anatomía, con énfasis en la anatomía de cabeza y cuello, la anatomía artística, que bueno, pues se separa un poco de la anatomía convencional en el sentido de integrar, de poner atención en los cánones estéticos para armonizar justamente esa integración de elementos, como cuando, por ejemplo, utilizamos esto en el retrato compuesto, en el retrato hablado que conocemos comúnmente. Herramientas digitales, como puede ser Photoshop o algunas herramientas tridimensionales, temas relacionados al crecimiento maxilofacial para cuestiones propias de progresión de edad en niños, teratología para algunos casos, como el que estamos viendo aquí afuera, a la izquierda de la puerta con leontasis, ¿no? Por ejemplo, cómo se expresa eso hacia la superficie en el rostro. Y bueno, otros temas como el envejecimiento. Lilia Escorcia colabora justamente en este diplomado brindándonos herramientas, fundamentos de antropología forense, criminalistas también colaboran en la formación y médicos forenses, fundamentalmente para brindarles las herramientas, el lenguaje, para poder colaborar. No estamos haciendo de los artistas científicos, pero sí estamos brindándoles todas las herramientas para que se dé este lazo o este puente de comunicación. Bien, los antecedentes históricos, en un repaso muy sencillo y muy superficial, pues provienen fundamentalmente de los trabajos de Alphonse Bertillon, en Francia, donde pues a partir de la antropometría genera este estudio también orientado al retrato hablado, ¿no? Lo que en estricto sentido es el retrato hablado, que es la descripción metódica y sistemática de la fisonomía de una persona, ¿no? Hoy coloquialmente y bueno, hasta oficialmente en nuestro país se conoce esto como retrato hablado, pero veremos que de acuerdo a la evolución de estos temas, el trabajo de Bertillon nunca derivó hacia la elaboración de gráficos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto como punto de partida, pero también los trabajos importantes de Francis Galton, poco se conoce de esto, fíjense. Francis Galton hizo un estudio a propósito de la eugenesia que pretendía buscar rostros tipo, e hizo una multiexposición, superpuso, como hoy lo haríamos en Photoshop prácticamente, superpuso imágenes de familias o grupos con el fin de obtener rostros tipo. Este trabajo después fue retomado por Arthur Batut, también en Francia, fotógrafo especializado en la fotografía aérea. Le apasionó mucho el trabajo de Galton, retomó este trabajo y esto nos da como los fundamentos de la construcción de rostros tipo a partir de elementos aislados, lo que denominó justamente Francis Galton retrato compuesto, compuesto a partir de elementos aislados o de distintos sujetos. Otra cita a este tipo de representaciones pues son justamente estos letreros o estos anuncios de Se Busca, ¿no? Que fueron tan utilizados en el norte
de nuestro país en su momento, ya en el sur de los Estados Unidos, justamente en esta época, ¿no?, cuando México pierde este territorio, fundamentalmente en Texas, por ejemplo, los Rangers de Texas utilizaban mucho esta herramienta, que también fue utilizada en Europa. Aquí tenemos un caso documentado por Karen Taylor, que ahorita les voy a hablar un poquito más de ella. Y bueno, este caso, que es Percy Lefroy Mapleton, que fue un asaltante y homicida también, que en un tren robó y asesinó a una persona. Alguien lo vio, arrojaron el retrato a un dibujante de un periódico y fue publicado, y posteriormente fue capturado. Y vean la similitud que tiene, que para hacer los primeros retratos de la época, pues nos dice que desde los primeros momentos tuvo mucha utilidad. Lo hemos visto en otros casos: Yuna Bomber, el hijo de Sam en los Estados Unidos, Ted Bundy, pero también aquí en México, Juana Barraza Samperio. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se hizo en aquel momento para el trabajo que se requería, porque eso es lo que les hacía un énfasis al inicio. No había más. Claro, la dactiloscopía, la antropología, la odontología, todas estas ciencias, claro que nos permiten establecer la identidad de una persona, pero si no teníamos al sujeto enfrente, tenemos solamente el recuerdo de la persona. Y se hizo este trabajo a partir del testimonio de distintos testigos que permitieron formar estos retratos. Tenemos también un caso que ahora se volvió otra vez, se puso de moda por la serie de televisión que recién salió hace unos días, de Paco Stanley, del caso Paco Stanley, el Cholo, ¿no? Erasmo Pérez Garnica, conocido mejor como el Cholo, que en su momento, bueno, pues fue detenido por simplemente parecerse a este retrato, y a partir de lo cual, bueno, pues hoy ya recibió ahí algunas oportunidades de sacarle provecho a esta historia, ¿no?, en la serie de televisión. Y esto que a mí me terminó así por demostrar hasta dónde puede llegar este tipo de información, un cómic del Cholo, ¿no?, que está ahorita de moda. Dije, bueno, entonces otro caso también, en el caso de este multihomicida de Tlalpan, Orlando Magaña, también tuvimos un retrato a propósito. Y bueno, pues esta evolución siguió una lógica un poco más orientada a la estandarización. En Los Ángeles, Hugh McDonald diseña un primer ejercicio que es el Identikit. Lo voy a pasar rápido para que se den una idea de qué es. Es una serie de laminillas de acetatos que se van superponiendo unas a otras y que van conformando un rostro que, pues, obvia un poquito las habilidades de un artista para dibujar, y le permite a personas con quizá menos habilidades en el dibujo realizar un retrato. Este dibujo, por supuesto, se podría fotografiar, se podría calcar, se podría fotocopiar y podría ser difundido inmediatamente. Y más aún, esto se pensó como un estándar. Cada una de las oficinas en los Estados Unidos de policía tenía una cajita de estas, como la que estamos viendo aquí, y lo que hacían era repartirla en todas las oficinas de policía, y si pueden ver, cada una de las laminillas tiene un código. Ese código, simplemente con una llamada telefónica, yo te decía: levanta las laminillas 1, 2, 3, 4, superponlas y tienes ahí el retrato, sin necesidad de fax, sin necesidad de correo, sin necesidad, obviamente, todavía ni de internet. Entonces, bueno, esto llega a nuestro país, y aquí entra una personalidad que tengo el honor de tener a mi lado. Llega la propuesta a la entonces Procuraduría de implementar este sistema de Identikit en México, pero desde luego los rasgos faciales pues distaban mucho de los de nuestra localidad. Entonces, en un ejercicio que se hizo justamente entre el Instituto y la Procuraduría, bueno, pues dieron origen a lo que se llamó después el sistema Caramex. Claro que antes de Caramex hubo algunos otros sistemas de elaboración de retrato compuesto. Identikit evolucionó hacia la herramienta digital, pero sin duda Caramex pues ha sido una de las herramientas mejor pensadas, mejor fundamentadas, y bueno, pues en todo el mundo es reconocido Caramex, y para nosotros, le decía, yo soy uno de sus principales usuarios, ¿no? Yo estoy adscrito a la Fiscalía en Iztapalapa, entonces se imaginarán cuántos casos me llegan y lo mucho que utilizo esta herramienta, por lo que también le quiero dar las gracias, doctor, por todo ese esfuerzo y la gran herramienta que nos ha brindado. Y es un honor poderlo hacer aquí en el instituto y teniéndolo a un lado. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues este trabajo que se realizó, bueno, aquí una muestra de los retratos que pueden ser elaborados con Caramex. Y un
poco es el sentido en el que se ha ido desarrollando el arte en el campo forense. ¿Cuándo se formaliza esta relación? Pues en la década de los 80s, a través de la IAI, se le reconoce a los artistas y se juntan los reconstructores faciales, ¿sí?, que en ese momento era el término, con los dibujantes, y crean un gremio muy pequeñito de 50 personas entre los dibujantes de Canadá y de Estados Unidos. Se reúnen en el World Trade Center de Nueva York, hacen una pequeña reunión, formalizan la asociación y hacen la propuesta a la IAI para que les sean reconocidos, para ser reconocidos como una más de las disciplinas en aquella asociación. Y al año siguiente se les reconoce, y a partir de ese momento surge el nombre, para englobarlos a todos, de artista forense. Ese término en nuestro país llega en 2004, cuando, después de la publicación del libro de Karen Taylor y la adopción de algunas de las técnicas en nuestro país, Jesús Luis Quijada, que ya estuvo aquí con ustedes, decide organizar un seminario, organizar un curso de actualización entre los peritos de la Procuraduría, y cambia el nombre al de arte forense. Entonces, ¿quiénes son los artistas forenses? Pues todos aquellos que eran peritos en retrato, que ampliaron sus conocimientos hacia la progresión de edad, hacia la aproximación facial, hacia la generación de evidencia demostrativa, hacia la generación de cambios de apariencia, de envejecimientos, etcétera. Retratos post-mortem, que ahorita están siendo muy utilizados para la búsqueda de personas. Entonces, el libro de Karen Taylor nos sirve como punto de partida para acuñar el término también en nuestro país. Desde 2004, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el término arte forense es el que se utiliza ya de forma general para denominar esta actividad. Vamos a dividir básicamente aquí me faltó una laminilla, no sé por qué, pero bueno, vamos a dividir la actividad en dos sentidos. Uno, el sentido criminalístico, que ese lo vamos a ver muy rápido, y el otro que tiene que ver con la identificación humana. En el sentido de la criminalística, y esto se desprende justamente de los lineamientos de la IAI respecto a arte forense, tenemos la generación de evidencia demostrativa. ¿Qué es la evidencia demostrativa? Pues facilitarle al juzgador, facilitarle al juez, a las partes, la comprensión de ciertos fenómenos que en el campo forense se perciben muy complejos. Decía por ahí un colega, es la comunicación entre las batas y las togas, ¿no? A través de la imagen podemos hacer este vínculo, este puente de comunicación mucho más sencillo. Entonces, hoy, en un sistema que privilegia la oralidad, pues desde luego el quehacer de la imagen en el campo de la apreciación de los casos forenses se vuelve fundamental. Así, lo voy a pasar de forma muy general, pues el perito en arte forense colabora con el criminalista y con el médico forense para generar ilustraciones que permitan entender mejor ciertos fenómenos, ciertos hallazgos que tienen estos especialistas y que a veces cuesta mucho trabajo comunicar a los órganos de justicia. Aquí hay algunos ejemplos, algunos de Karen Taylor, estos que a mí me encanta mostrárselos. Si algo presumo son el trabajo de mis compañeros y de mis alumnos, eso me encanta presumirlos. Esto fue del primer diplomado en arte forense en 2006, cuando estas herramientas estaban en pañales. Hoy ya parece no tan espectacular. Carlos Puebla y Carolina Cedillo y Cristina Rodríguez del Castillo fueron quienes colaboraron para realizar estas ilustraciones, y vean que desde aquella época, bueno, pues ya había esta conciencia de lo que podría ser. Todavía el sistema de justicia no cambiaba, estábamos todavía con el sistema anterior, pero ya había este pulso de que podría esto ser una gran herramienta en años posteriores, y hoy seguro que lo es. Hoy créanme que pudimos demostrarlo en INACIPE a través de la tesis de maestría. Pudimos sesgar la opinión de un total de 500 personas dedicadas al campo forense. Pudimos sesgar la opinión de 85% de ellas simplemente a través de la imagen. Eso hace que la imagen sea una gran herramienta, pero también algo que vigilar mucho, porque puede ser también muy insidiosa, ¿no?, si no se usa correctamente. Entonces, bueno, aquí algunas imágenes de esto que pueden realizar los artistas forenses, pero luego vamos con la parte identificativa, que es la que hoy nos interesa mucho más.
Y bueno, la primera de ellas que tenemos aquí afuera también, el retrato compuesto. A partir del testimonio que rinden testigos, familiares, cómplices de la identidad de una persona, bueno, se le entrevista y con todas las herramientas que ya les platiqué que tiene el artista forense y esta conciencia de la variabilidad humana, este gran abanico de representación, pues a través ya sea del dibujo, como lo estamos viendo aquí, en algunos bosquejos, pero también a través de la parte digital, podemos diseñar un retrato en términos no mayores a 1 hora, ¿no? Que es más o menos lo que tenemos de atención de una persona. Entonces, a partir de ello, generamos imágenes que sirven como instrumentos de investigación para la localización y búsqueda de personas. Entonces, estos retratos pues, son los que comúnmente vamos a ver pegados o difundidos en los medios de comunicación y cumplen esa finalidad. Aquí hago una pausa porque creo que es algo que el artista forense tiene muy consciente. Si a algo se dedica el artista forense, es a evocar. ¿Sí? Y esto se vuelve muy importante también para el estudio de aproximación facial. El trabajo del artista forense es la representación, la forma en la que presenta la información visual, el orden visual, la alfabetidad visual. Y esto genera que a través de una imagen, de un golpe de vista, yo pueda evocar la imagen de una persona. Si yo les dijera peinadito de lado, moreno, chaparrito, fue presidente de nuestro país, ¿quién les viene a la mente? Invariablemente, y simplemente cité 3 elementos. Si esto lo volvemos un gráfico, y ese gráfico deriva en la evocación en alguna persona de la identidad de la persona que se está buscando, desde luego que hay oportunidades de continuar con estudios mucho más fehacientes para establecer la identidad de una persona. Ahorita vamos a ver ejemplos de ello en nuestro país. Y bueno, para redondear este comentario, esto es los primeros trabajos que se hicieron en Caramex, que también utilizando Photoshop, utilizando Caramex en Photoshop, pues esto se vuelve una herramienta sin límites. Realmente hoy, a la luz de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, pues esto se percibe sin límites. Y bueno, pues aquí tiene mucho que ver con la creatividad y la habilidad también del perito. Esto que estamos viendo aquí fue un caso también de cambio de apariencia, un sujeto que nos reportan por el homicidio de un pequeñito, padrastro de ese pequeñito, y se realizó este retrato en su momento para la localización de esta persona. Ya casos muy viejos, muy cerrados, para ilustrar un poco estos momentos. Estos trabajos también son de los alumnos ya en el diplomado, por ejemplo, brindando herramientas. Esto que estamos viendo ya son herramientas digitales, son archivos digitales que pueden ser utilizados y compaginados, por ejemplo, con Caramex, porque no me dejará mentir, doctor, pero pues ya la moda ya cambió, ¿no? Entonces aquellos peinados de Caramex cuando en su momento se hizo, pues ya ahorita ya, ¿no? El flequito y todo esto que ya va de salida. Yo me acuerdo, llegué en 2010 a Iztapalapa adscrito y estaba de moda el peinado reggaetonero, ¿no? Caramex no lo tenía, pues me tuve que salir a fotografiar reggaetoneros, ¿no? La gorra tapa plana, todas estas cuestiones pues evidentemente van cambiando y una de las formas también en que colabora el artista es en dotar de estas herramientas o de estos archivos digitales. Este archivo lo tienen aquí afuera, también en la exposición, me dio mucha alegría verlo. Esta es una progresión que se hiciera hace ya bastantes años, de un niño de 1 año y medio a 5 años, uno de los primeros ejercicios que hicimos aquí en el país, de retrato o de progresión de edad. En épocas recientes, antes Ramón Cortés era uno de los peritos dedicados a esta disciplina, pero cuando quiso transmitir esto, por ejemplo, en el curso de actualización del que les hablaba, pues era más feeling que otra cosa, ¿no? Y esto, bueno, ya se hizo con una técnica un poco más cuidada, con la colaboración de odontólogo forense, con la colaboración de antropólogo, y nos permitió arrojar una progresión mucho más precisa. Aquí vemos un caso. Esto está hecho con un programa que se llama April H, que se utiliza en los Estados Unidos. Se utilizó primero para sembrar la conciencia en los niños de no consumir drogas y alcohol, pero después se volvió una gran herramienta forense para la búsqueda de menores desaparecidos por largos periodos de tiempo. Aquí una progresión esta más lúdica que forense, pero para ilustrar un poco los procesos de progresión y envejecimiento.
El envejecimiento, bueno, lo llevamos a cabo fundamentalmente cuando la persona ha desaparecido ya por bastante tiempo y se hacen en periodos de 5 a 10 años regularmente. Hace poquito nos pidieron uno es que tiene 3 meses que se perdió, ¿no? Bueno, pues salvo que no se haya bañado en 3 meses, pues tendrá cambios significativos. Pero esto va más orientado a la aparición de líneas de expresión, de pérdida de firmeza en el tejido, etcétera, ¿no? Y vinculado también, por ejemplo, a la existencia de algunas enfermedades crónico-degenerativas, al consumo de algunas drogas, etcétera, ¿no? Todo esto nos permite tener información para realizar estos estudios. Este ejercicio hecho por Nadia Chavarría, en su momento alumna del primer diplomado en arte forense, 2006-2007, de sí misma, basándose en una cita al retrato de su abuela. Es decir, con la información de cómo aparecían las líneas de expresión en su abuela, bueno, pues ella hizo este ejercicio en clase que hoy les presento para que vean un poquito de cómo se lleva a cabo este trabajo. El retrato post-mortem, que es esta imagen es de Karen Taylor, es un trabajo que pues, regularmente se desarrolla cuando tenemos un cadáver con elementos todavía identificables, es decir, que no está en un avanzado proceso de descomposición, porque pues no podemos difundir estas imágenes, son imágenes muy fuertes que pues por respeto a los familiares, por respeto a la misma persona fallecida, no se difunden de esa forma y simplemente los medios pues no permitirían divulgarlo de esa manera. Entonces se realizan retratos a partir de las fotografías proporcionadas por el Servicio Médico Forense. Y se sugieren algunos cambios de apariencia, algunas cuestiones cuando así sucede, que se encuentran algunos elementos asociados al cadáver, como pueden ser pendientes, colguijes, tatuajes, ¿no? O pertenencias, simplemente gorras. Ahorita veremos uno de una colita de caballo que realizó Karen Taylor también para reconstrucción facial. Entonces, estos elementos son tomados en cuenta y son presentados, que aquí es donde creo que una de las principales tareas del artista forense es ver cómo presentar esta información para que sea percibida de manera legible, de manera eficiente y pueda, con un golpe de vista, evocar la identidad de un sujeto, ¿no? Aquí vemos algunos ejercicios hechos por Karen Taylor. Esto es lo que les mencionaba, todos estos colguijes, todos estos elementos asociados. Bueno, pues este caso realizado por Karen Taylor pues nos permite entender mejor cómo se estructura el retrato final. Ahora, en nuestro país tengo el gusto de haber tenido en nuestro diplomado a Alejandra Arce. Alejandra Arce, abogada, de pronto le nació el gusto por el dibujo y el arte forense, y la tuve de alumna hace muchísimos años y fue una de mis primeras alumnas. Y después de años lo dejó un rato, retomó hace poco, volvió a tomar el diplomado y ya no lo soltó. Se enamoró de esta actividad y lo hace de manera altruista. Ella colabora con algunas organizaciones no gubernamentales para la búsqueda de personas, fundamentalmente cuando se trata de pequeñitos. Este caso, que es Calcetitas Rojas, fue resuelto justamente por un retrato que ella realizó. Lupita, que así se llamaba esta pequeñita. Bueno, pues fue localizada gracias al retrato que desarrolló Alejandra Arce, que fue este retratito, en donde algún familiar, que la niña ya tenía 11 meses de no ser identificada, estaba en el Servicio Médico Forense en el Estado de México, no había sido identificada, y a través del retrato de Alejandra, que se difundió en los medios, uno de los conocidos o familiares de Lupita dijo, pues se parece a, ¿no? Y pues empezaron las investigaciones, lógicamente pues se corroboró la identidad con los padres y resultaron ser lamentablemente la madre y el padrastro quienes ultimaron a la niña. Y bueno, pues eso permitió justamente la detención de estos sujetos y que ya estén procesados, ¿no? Y bueno, llegamos al tema que nos toca el día de hoy, donde vamos a hacer un poquito más de énfasis, la aproximación facial, ¿no? En sus dos vertientes, bidimensional o tridimensional, bueno, pues el artista forense colabora activamente, como podemos ver en este trabajo de Karen Taylor, con la finalidad de brindar primero sus habilidades a los especialistas. Ojo, hay antropólogos, me consta porque tuve la fortuna de ser formado por ellos, como Lilia Escorcia, que tiene las habilidades para poder desarrollar esta actividad. Luego Edgar Gaitán, por ejemplo, ¿no? Que pues
tiene una gran habilidad para las artes, Carlos Jacome, que también estuvo en aquel momento en este grupo formativo, que también donde también formamos a los peritos que hoy, en su mayoría, 12 o 13 de ellos todavía, forman parte de la Fiscalía General de la República, es decir, estamos en el mismo caldo de cultivo, ¿no? Entonces, en aquel momento a mí me invitaron a participar para la formación. Yo ya llevaba algunos años como perito y me invitaron a participar en la formación de los peritos de la Fiscalía. Iban a entrar apenas. Y bueno, pues por aras del destino coincidí con Lili, coincidí con Edgar y con Carlos. Y bueno, formamos un gran equipo en aquel momento. Y bueno, pues ya se separaron los caminos, pero con Lili seguimos colaborando muy estrechamente para justamente formar a los artistas que realmente sean de utilidad para el campo forense, en casos específicamente también como el de aproximación facial. Es decir, a veces nos resulta más fácil a alguien que tiene las habilidades, ahorita les voy a dar un buen ejemplo de ello, como Israel Pedraza, del que ahorita les voy a mostrar un trabajo. Nos resulta más fácil, Israel Pedraza fue escultor del Museo de Cera. Entonces las habilidades ya las tiene, le faltaban los conocimientos técnicos para poderse entender, no suplir, pero entender al antropólogo y en consecuencia realizar una labor a la altura. Y ese es el espíritu de la colaboración entre el Instituto y la Facultad de Artes y Diseño, ¿no? Formar artistas que realmente brinden el servicio hacia las otras disciplinas. Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos algunos otros ejemplos del trabajo de Karen Taylor. Aquí una breve animación de un trabajo que hizo para el Museo de Historia Natural. Nos estamos refiriendo hoy en su mayoría al campo forense, pero no dejemos de ver que también hay una aplicación hacia el campo histórico, hacia el campo evolutivo, donde desde luego pues la parte visual nos permite percibir esta información de una manera muy distinta. Si algo hacen las artes en el campo forense es sensibilizar la información. Aquí hago una pausa nada más. Víctimas de COVID, más de 330 y tantas mil hasta ahora, ¿no? Fallecidas en nuestro país. ¿Cómo lucen 330 y tantas mil personas? No tenemos idea. ¿Dónde vimos 330 y tantas mil personas? No lo sé. Pero si lo ponemos en estadios Azteca, son 4 estadios Azteca, ¿no? Por lo menos, de víctimas. Y cambia la percepción de la información. De un dato frío, se vuelve algo que puedo incorporar a mi percepción lógica. Entonces, bueno, pues de cualquiera de las versiones de los métodos que ocupemos para la reconstrucción, ya sea el germanoamericano, el ruso o el inglés, en su caso, pues el artista forense conoce de estos 3 métodos. Fundamentalmente el inglés es el que Lili les transmite justamente para poder colaborar con los antropólogos. Y aquí, bueno, Richard Neve mostrándonos uno de sus trabajos, pero yo les quiero mostrar el de los alumnos de aquí, ¿no? Porque, bueno, Richard Neve, ¿no? Pero, bueno, ¿qué onda aquí, no? Y aquí tenemos algunos de los trabajos desarrollados por los alumnos y yo sé que van a haber algunas cuestiones cuestionables, ¿no? Algunos aspectos cuestionables respecto a qué tan lejos debe ir un artista forense, qué tanta licencia se debe dar un artista forense en atribuirle ciertas características físicas como el cabello, las cejas, la oreja, algunas cuestiones que sabemos que desde el campo de la antropología no es tan fácil de establecer. Pero nosotros les damos un poquito de manga ancha para impulsarlos, para motivarlos al ver ya su trabajo finalizado, y han hecho unas cosas espectaculares. Bueno, aquí algunos de los ejercicios hechos en clase, ahorita les voy a mostrar más. Trabajos hechos por Karen Taylor, ¿no? La Reina Roja, para Discovery Channel, porque sé que también aquí en el instituto se hizo un trabajo similar, pero bueno, aquí vemos el trabajo de un artista interpretando ya con mayor soltura, con mayor permiso, porque se trata de una serie de televisión, una representación, en este caso de la Reina Roja. Aquí tenemos otro caso también de la misma Karen Taylor, este es reciente. Encontraron a una chica en los Estados Unidos envuelta en en esta caja, y bueno, pues al hacer el estudio antropológico se encontraron algunas características, entre ellas cemento en los dientes propio de los brackets que utilizaba esta chica. Y entonces lo que quiero, hay muchísimo trabajo de Karen Taylor, pero elegí por lo siguiente: cómo presentar la información.
Es decir, tenemos ese hallazgo, tenemos esas características, ¿cómo presento la información? Veía aquí la reconstrucción que está a la salida y la boca entreabierta para dejar ver ciertas características. Eso, por supuesto, a veces se nos va de largo cuando desde la antropología, desde la criminalística nos volvemos muy formales. El artista pone énfasis en ello, presenta, busca los detalles, le gusta ese grado de realismo y por supuesto que brinda su opinión a los especialistas para ver cómo podemos presentar esa información. Y bueno, para este trabajo, Karen Taylor hizo algunos bocetos y posteriormente esta escultura donde, aprovechando esa característica, dotó a la escultura de esta característica que fueron los brackets. Esto fue en colaboración con un programa de televisión en los Estados Unidos y se llegó a la localización de la chica gracias a la divulgación, a la difusión de este caso, ¿no? Sí, ahí vemos que hay intereses comerciales que de alguna forma interviene el aspecto hollywoodense. Karen Taylor está muy ligada a ella, ha participado en CSI, en El Cuerpo del Delito, en muchas de las series de televisión con National Geographic, con Discovery Channel, pero de alguna forma ha hecho que esto se difunda, ¿no? Tenemos aquí una gran exposición. Entonces, hay muchas ocasiones que es necesario difundir esta labor para que pues más artistas se sumen a esta labor. Cícero Moraes en Brasil, también uno de los artistas digitales, ¿no? Todos estos que les estoy mencionando son de origen artistas, después ya se encauzaron al campo forense, pero en el caso de Cícero Moraes, la reconstrucción de Giovanni Battista, por ejemplo, en 3D, de este gran anatomista de San Antonio de Padua, pues nos brinda ya una lectura distinta, ¿no? Hay muchas cosas muy aventuradas, como les digo, ya en este campo, pero solamente es jalarle un poquito la rienda al caballo. El artista tiene la facultad de hacerlo, a veces no el permiso, ¿no? Tiene la capacidad de llevarlo al realismo. Ahorita vamos a ver un trabajo. Pero lo más interesante es que de estos trabajos, que a veces podemos decir, no, pues ya se pasó de realista y ya se tomó muchas licencias, en colaboración con un odontólogo generó esta herramienta que es Orthogon Blender, que es una variante de Blender, que es una herramienta de modelado digital gratuita, y que, pues le hizo un sesgo hacia el campo primero odontológico y luego pues le encontraron muchísima utilidad en el campo forense, a partir del cual se han hecho todas estas reconstrucciones y pues eso ha permitido brindar una herramienta a los antropólogos y a los artistas forenses para poder llevar a cabo estas reconstrucciones. Caroline Wilkinson, aquí también tenemos un trabajo que es el de Johann Sebastian Bach. Lo elegí porque, hasta este momento hemos visto dibujo o escultura, ¿no? O digital. Y aquí fueron las tres cosas. Se hizo un trabajo primero en dibujo, se hizo una escultura, se hizo un modelado digital y luego se imprimió en 3D a partir de la máscara mortuoria. Entonces ese trabajo pues inspiró muchos otros. Eso se hizo para los festejos del aniversario luctuoso de Bach. Aquí vemos la pieza en digital, con todo detalle, y dirán, pues es que allá sí hay presupuesto, ¿no? En Francia, Philippe Fresh colaboró con el gobierno venezolano para la reconstrucción de Simón Bolívar, que fue pues muy, muy sonada, ¿no? También artista gráfico, artista digital, todos son artistas. La máscara mortuoria de Napoleón. Y otros muchos casos, ¿no? ¿Hasta dónde llega un artista en el realismo? Pues como ejemplo el trabajo de Ron Mueck, ¿no? El trabajo de Ron Mueck quizás es uno de los más hiperrealistas de nuestra época. Un trabajo muy conocido, estuvo aquí en México hace algunos años, trajo su exposición y es espectacular. Poros, cabellos, etcétera. Cabello por cabello, poro por poro, y las dimensiones de las piezas que nunca son de las dimensiones reales de un sujeto, siempre son o más pequeñas o colosales. Y pues eso nos sirve de puente de comunicación con esto que vamos a ver aquí. Este trabajo no es una reconstrucción facial, pero ilustra el alcance que puede tener justamente la colaboración entre las artes y el campo histórico en este caso, o el forense.
Esta es la imagen del cura Hidalgo que se hizo para los festejos del Bicentenario, hace ya algunos años, ¿no? 2010. Tuve la fortuna de colaborar en este proyecto. Me tocó hacer justamente los retratos, el retrato a partir de un retrato compuesto, tomando en cuenta una figurilla, un relieve que es como lo más próximo a la muerte del cura Hidalgo. No hay ningún retrato hecho de él en vida, por lo que no se tiene una imagen aproxima o muy exacta del cura, pero sabemos que es 3 veces padre de la patria, ¿no? Entonces tuvimos bastante tela de dónde cortar, y se hizo una deconstrucción, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto derivó en un robot, en un animatronic que necesitaba hacia el interior tener todas las características anatómicas para poder moverse. Y la pieza, bueno, ya es a color la pieza que les mostré hace un momento, pero esta es la escultura. O sea, la de Bach no le pide nada a la de Bach. Esta escultura la hizo Israel Pedraza. Es un vaciado en silicón de platino, caracterizado. El cabello lo pusieron unas chicas que colaboraron con Israel, técnicos de Televisa, especialistas en peluca, en la elaboración de prostéticos. Ceja por ceja, barba por barba, cabello por cabello, se la insertó a esta pieza, ¿no? Entonces, habilidad hay, pero a veces hay que jalarle la rienda para el campo forense. No nos podemos dar tantas licencias, pero de que se puede, se puede. Ahora bien, aquí vemos una imagen un poquito más de cerca. Este trabajo, que bueno, ya son los que mostramos del diplomado, a mí me encantó. Es un trabajo hecho por Nelly Roca. Nelly nunca había hecho una escultura. Es artista, pero nunca le había entrado como por el lado de la escultura. Es la primera vez que hacía una escultura. Y orientada, guiada por Lili, pues logró esto, ¿no? Que para mí, como primer ejercicio, pues me advierte que esta chica tiene capacidad y que tuvo una excelente comunicación con la antropóloga para lograr un resultado positivo. Claro, les dimos más licencia de que le pusieran aditamentos, pero vean, entre lo que se hizo con el cura Hidalgo y esto, visualmente no vemos diferencia del cabello, por ejemplo. Todo esto se insertó digitalmente, se agregaron posteriormente, no vemos ninguna diferencia. Es decir, a nivel presupuestal, que en muchas ocasiones es la limitante de los estudios de aproximación, las herramientas digitales suplen justamente todas estos impedimentos. Y bueno, vemos aquí algunas imágenes del diplomado, de cómo se forman a los peritos o a los especialistas en arte forense. Aquí algunos de los trabajos hechos del primer día, 2 meses después. Es decir, solo hay que encauzarlos. Ya traen la habilidad, ya traen el conocimiento. Y lo más enriquecedor, quizá, es que no queda en una tesis o en un trabajo de investigación que deriva en una titulación. No, hoy tenemos más de 45 egresados de más de 500, es decir, el 10% aprox de los egresados trabajando en fiscalía. Es decir, esa semillita que sembramos, porque el día que salen, no, pues es que yo la voy a hacer en las galerías y voy a vender muchas horas, ¿no? Y al año, oiga, maestro, ¿cómo es que se traba la fiscalía, no? Entonces, y no está peleado. Lo mejor es eso, no está peleado. Puedes seguir siendo artista en todo lo que quieras y puedes ser artista forense. Entonces, bueno, aquí algunos de los trabajos les quería mostrar de esta parte. Entonces, ¿por qué tener un artista forense en los trabajos de aproximación facial? En lo que idealmente tendrían que ser un equipo conformado por el antropólogo, por el odontólogo, por el médico forense, en su momento, en una parte de esa investigación, por el criminalista de campo o por el arqueólogo que estuvo en el sitio, por el fotógrafo y desde luego el artista forense. El artista forense como quien sintetiza toda esta información, como quien va a poner junto todo esto en una imagen que es la que finalmente se va a proyectar y se va a difundir.
El artista forense tiene la creatividad, tiene el dominio de los materiales, conoce, hace poco estábamos viendo un reto que se le puso a uno de los colegas de hacer un modelado simple, un molde, y claro, no es su disciplina, desconocida de estos materiales, ¿no? El artista, claro que conoce de todos estos materiales, desde la carrera de artes y diseño, bueno, pues se les forma ya sea en escultura, en modelado, en dibujo, en fotografía. Hay muchas vertientes, en artes gráficas, en herramientas digitales. Entonces, el artista es ese componente de alfabetidad visual de ese equipo. Porque luego se vuelve un caos. Cada quien hace su parte y quién integra. Y definitivamente, si algo hace este estudio es arrojar un dato visual. Y el experto en imagen es justamente el artista visual. Entonces, háganselo su amigo. Incluyan a los equipos de investigación porque sin duda les va a dar resultados muy de mucho éxito, muy satisfactorios. Van a encontrar en él un gran aliado, en donde a lo mejor lo que nos cuesta 10 horas de trabajo, el artista lo va a hacer en 2 horas, ¿no? Lo va a hacer en 1 hora, lo va a hacer. Están habituados a esa velocidad de trabajo con las herramientas digitales. Carmen Velasco, está Cristina Hernández, Rodríguez del Castillo, está Marcelino Márquez Cantarell, Gabriel Ochoa, de peritos nuevos que están haciendo grandes cosas, ¿no? De la vieja guardia, bueno, todavía nos queda por ahí algunos de los de más experiencia, Jaime Velasquillo, Miguel Moreno, están en la Fiscalía todavía colaborando y creemos que son herramientas que se deben utilizar y se utilizan todos los días. Hoy en la Fiscalía, en su gran mayoría se utiliza para casos de delitos sexuales, por ejemplo. Es uno de los que más utilizamos y en la búsqueda de personas, ¿no? Entonces, a la luz de la realidad que se nos presenta en nuestro país, aquí les dejo algunas publicaciones relacionadas al tema que tal vez les puedan resultar de utilidad. Pues animarlos, invitarlos a que también conozcan un poco más de esta disciplina, de esta especialidad, que pues puede brindar una gran herramienta a la investigación forense. Pues yo les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho que me hayan escuchado este tiempo y bueno, pues escucho sus preguntas. Espero que les haya agradado y que les sea de mucha utilidad esta información. Muchas gracias, doctor, muchísimas gracias. Pues yo creo que todos le agradecemos a Bruno su magnífica exposición. Creo que ha sido bastante clara la documentación que nos ha hecho sobre esta relación del arte con la práctica forense, que creo que la práctica forense se ha nutrido y puede aprovechar muchísimo el talento del artista y que puede orientarse para una mejor práctica cotidiana. Creo que esto ha sido importante. Y no solamente para lo forense, ahora que veía todo esto, pues claro que la museología lo ha aprovechado muy bien, claro, porque las ilustraciones que ahora tenemos en cualquier museo que vamos a encontrar ahí la vida de las poblaciones prehistóricas con reconstrucciones que están muy bien logradas, ¿no? En donde no hay tanto la restricción de la parte legal, que si hay algún detalle que no corresponde, no, pero para cuestiones didácticas, para cuestiones que los museos tratan de impactar al público, pues ahí se ha aprovechado muy bien. ¿Por qué no también en lo forense? Me parece que es muy importante. Y la antropología en particular, pues creo que ha ido caminando siempre muy relacionada con el arte, ¿no? Desde sus inicios, todo lo que es las técnicas antropométricas nacieron desde el arte, ¿no? La representación artística de la figura humana. Tantas cosas que tenemos que reconocer que por ahí hay una raíz importantísima que debe mantenerse esa relación y qué bueno que el talento del artista pueda encauzarse para estos objetivos, ¿no? Bueno, ya no hablo más, mejor... Muchas gracias, doctor. Los compañeros que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, por favor, adelante. Sin pena. En la última conferencia estaba aquí Jesús Luy
Lilia Escorcia hizo una pregunta y Jesús le dijo, mejor se lo guardas para la siguiente conferencista. y en efecto, pues él tiene mucha experiencia en la aplicación del sistema Caramex, que es lo que le preguntaron, con cómo se está utilizando el sistema Caramex en este momento, cuál es su incidencia, la frecuencia con que se está aplicando. Es utilizado de forma cotidiana. Habemos en cada una de las alcaldías, de las fiscalías de cada alcaldía, hay un perito por lo menos, ¿no? Les decía que somos 35 peritos en la Ciudad de México para cubrir toda la ciudad y por lo menos uno en cada fiscalía. Entonces, un promedio de trabajo entre las que menos trabajo tienen y las que más trabajo tenemos, pues serán unos 4 o 5 casos diarios, contra a lo mejor un par de las que tienen menos incidencia, ¿no? Las que tienen mayor incidencia, pues desde luego Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa son las que más carga tienen. Y pues se utiliza, como ya vimos, tanto para la elaboración de retratos compuestos, que es el pan de todos los días. Los retratos es lo que más nos solicitan, ya a partir de la formación de las comisiones de búsqueda, se ha empezado a solicitar progresiones, muy a cuentagotas, pero ya se solicitan. Y estoy seguro que en muy poquito se van a empezar a solicitar también los retratos post-mortem con mayor frecuencia, pero desde INCIFO o los CEMEFOS de cada estado. Entonces, ya sea por medios convencionales como el dibujo o por medio del sistema Caramex, pues estos estudios los podemos realizar de forma cotidiana, ¿no? Entonces, casos de progresión de edad realmente son pocos los que se solicitan actualmente. En Ciudad de México, en el Estado de México es otra historia. En los estados en general es otra historia, a nivel federal es otra historia, pero de la Ciudad de México, que es de la que yo les puedo dar cuenta en su mayoría, pues esa es más o menos la incidencia. Tengo la fortuna de tener contacto con la gran mayoría de peritos, digo, somos muy poquitos, la gran mayoría estamos aquí, entonces tenemos contacto con casi todos los peritos, tanto de arte forense como de fotografía. Tenemos un seminario en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses que se llama Seminario de Medios Digitales Forenses, que se lleva a cabo cada tercer viernes de mes, y en él se congregan pues alrededor de 100 especialistas entre fotografía, que ha sido el tema de este año, y en próximos meses vamos a abrirlo ya también a temas relacionados no nada más a arte forense, sino a evidencia demostrativa, análisis de video y otras necesidades desde el campo forense que pueden vincularse a las artes o a los medios digitales. Pues magnífico que haya esta utilidad del sistema, cómo se está utilizando de una manera amplia. Y yo creo que hay mucho más que hacer ahora con este aspecto de la orientación digital, de la utilización de los medios digitales. Esto abre una cantidad de posibilidades que a mí me tiene impresionado. De hecho, cuando comenzamos a trabajar en el sistema, pues era otra época, totalmente otra época. Y qué gusto me da oír nombres muy cercanos en mi recuerdo, como Edgar Gaitán o Carlos Jacome, colegas antropólogos que los conocí como estudiantes todavía. Sí, claro. Y ahora pues han progresado y inclusive han emigrado algunos. Claro. ¿No? Están en Chile. Está Edgar en Chile. Pero en fin, qué bueno que esto haya seguido progresando y qué bueno que se siga atendiendo el aspecto docente de la formación de nuevas generaciones. Muchas gracias, doctor. Qué bueno que se haga eso. Adelante. Bueno, ¿algo más, por favor? Sí, adelante. Sí, Oscar. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Hola. El uso del Caramex, Sí. ¿cómo se complementaría, por ejemplo, ahorita que tenemos el problema de la búsqueda de migrantes? Por ejemplo, todos estos migrantes ahorita de Centroamérica y el Caribe que están llegando masivamente. Y es un problema también de personas desaparecidas. Sobre todo, me imagino, para crear retratos robot que puedan orientar su localización.
¿Hay algunos programas, otras bases de datos? Que yo tenga entendido, no. O sea, lo que puede migrarse, obviamente, pues es la metodología, ¿no? Y hacer una base propia de cada localidad. Ahora, no es... es que no tiene límites. Los rasgos que nos presenta Caramex son un punto de partida. Nunca se utilizan tal cual. Siempre hay algo que hacerle. Y con las herramientas que hoy tienen, por ejemplo, Photoshop, puedes hacer virtualmente cualquier rostro, ¿no? Entonces, sí, Caramex nos sirve de punto de partida y a veces pues tenemos que recurrir a otros gráficos, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, cabellos, gorras y accesorios, perforaciones, tatuajes simplemente, componen ya otras bases que nosotros hemos ido conformando. Pero Caramex nos sirve de muy buen punto de partida. No quiere decir que porque ese rostro sea mexicano no pueda ser utilizado como punto de partida para otro, ¿no? El retrato que vimos del cura Hidalgo, si bien no está hecho en Caramex, está hecho con rostros aleatorios de cualquier persona que se modificaron con las herramientas de Photoshop para dar forma a lo que en ese momento nosotros creímos que era la imagen más precisa a partir de lo que encontramos. Entonces, más que una limitante de uso, creo que hay dos áreas de oportunidad ahí. Las herramientas, la posibilidad o el alcance de las herramientas digitales y el poder adoptar la metodología que aquí el doctor junto con el grupo de especialistas llevaron a cabo para poder llevarlo a cabo en otra localidad. Que es algo que no se ha hecho ni en ninguno ya vimos sistema como Faces, Facet, EvoFit, cualquiera de los softwares que se utilizan en Canadá, en los Estados Unidos, en Inglaterra, son bases un tanto aleatorias que no están basados en principios o en fundamentos antropológicos, ¿no? Que sí lo tiene Caramex. Gracias. Gracias. Yo quería preguntarte si podrías ampliar un poco más sobre el diplomado. Sobre el diplomado. Ok, el diplomado es un diplomado de 240 horas, donde son regularmente 2 clases a la semana y la gente llega sin ningún tipo de conocimiento, puede llegar sin ningún tipo de habilidad en el dibujo, en la escultura. Preferentemente sí, ¿no? Porque a veces se frustra mucho la gente que va iniciando en la parte artística, pero por ahí tuve una antropóloga que tocó a mi puerta y me dijo, yo necesito aprender a dibujar, necesito, no me gusta, no sé, no tengo ganas, pero necesito. Y la hicimos dibujar. Entonces a partir de ahí dije, no, pues creo que sí tenemos esa posibilidad. Entonces el diplomado está abierto a cualquier persona que quiera dedicarse a esto. Obvio, cuando ya, si desean, por ejemplo, incursionar como artista forense a una dependencia, claro que la dependencia les va a poner algún filtro de afinidad del perfil profesional para ciertas convocatorias, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido ese problema, les han aceptado virtualmente cualquier licenciatura, pero en su mayoría piden diseño y artes, o arquitectura o comunicaciones, algo afín. Entonces, bueno, pues es un diplomado abierto a todos. Estábamos, hasta la última edición estuvimos en San Carlos y estamos ahora analizando la posibilidad de traernos también para acá, para ciencia forense. Entonces, bueno, pues ahí está el proyecto ahorita. Pero bueno, pues ha sido un semillero muy grande, o el semillero más grande de especialistas forenses, de artistas forenses de nuestro país. Más de la mitad de los peritos que hoy laboran han salido de ese diplomado, entonces pues creemos que nos ha ido bien con él y que pues sobre todo hemos dejado esa semillita, ¿no? Ahora ellos mismos ya, muchos de ellos se dedican a la docencia y nosotros encantados porque pues eso nos permite un mayor alcance, ¿no? De estos temas. Me gusta verlos. Ayer, armando esta presentación, empezaba a ver noticias de mis alumnos, dije, mira qué padre, ¿no? De Ale Arce, que les presenté el de Calcetitas Rojas, 2 casos más de éxito, ¿no? Que ya no tuve oportunidad de ponerlos, pero 2 casos más de éxito de Ale, que pues le cambiaron la vida a las familias, ¿no? Y eso es realmente lo
lo que es el diplomado. En breve, pues si gustan, aquí en Bruna UNAM regularmente difundimos toda la información de todos los cursos que tenemos. Decía el doctor al inicio, tenemos una empresa que formamos en Innova UNAM, desde donde también capacitamos en suma a las dependencias, ¿no? Casi todas las dependencias del país vinculadas al campo forense hemos tenido oportunidad de llevarles información. Y bueno, pues a eso nos dedicamos principalmente. Muchas gracias. A ver, otra pregunta más, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta va un poco enfocada a qué tanto a nivel nacional están conscientes las instituciones y las personas que colaboran dentro de ellas de la necesidad de los artistas forenses, o sea, a nivel nacional, porque entiendo que aquí en la Ciudad de México, pues todo eso sí es un poco, hay más conciencia respecto a la colaboración entre todos para poder llevar a cabo lo que se necesita, pero a nivel nacional, ¿qué tanto se está consciente? Yo creo que fue un parteaguas, sin duda, han sido las comisiones de búsqueda. Porque una de las grandes herramientas de las comisiones es la divulgación, la difusión de la información de estas herramientas, estas cédulas de identidad. Y pues a veces no son posibles, ¿no? Porque la gente no tiene fotografías a veces de los familiares, o simplemente tenemos cuerpos que no sabemos a quién pertenecen y no les podemos brindar la oportunidad de regresar con sus familias, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de la creación de las comisiones de búsqueda resurgió el interés por este campo, ¿no? Porque les decía, es el último bastión, ¿no? Claro, tengo la dactiloscopía, la odontología, la genética, la antropología, como las ciencias que nos van a permitir establecer la correspondencia de identidad. Pero cuando no tengo nada, cuando solamente tengo un recuerdo, cuando solamente tengo una referencia, tengo un video que no se ve nada, ¿no? Tengo por ahí, claro, si tengo un video perfecto, de buena calidad, pues recurro al video. Pero cuando a partir del video puedo complementar con el testimonio de una persona y finalmente obtener un retrato que hasta ese momento solamente está en la cabeza de una persona, ¿no? Entonces nosotros nos volvemos ese medio, esa herramienta, esa facilidad para poder bajar el recuerdo a un papel, ¿no? Que hasta ese momento pues es lo único que se tiene, y en muchas investigaciones realmente es lo único que se tiene. Entonces creo que a partir de, respondiendo ya en concreto a tu pregunta, creo que a partir de las comisiones ya hay mucha más conciencia. Siempre ha habido peritos desde la década de los 70s, ha habido peritos en retrato. Ya ahorita los que quedamos pues somos de la camada de los 80s, 90s, y bueno, ya todos los demás peritos son más recientes, ¿no? O sea, habremos como 5 de contemporáneos de los 90s, ya los demás son de 2000 para acá. Entonces, pues se va renovando continuamente la plantilla. Recientemente también a la Fiscalía General de la República han llegado peritos nuevos. Entonces creo que no se ha abandonado. Sí hay una baja de ingresos, ¿no? a las dependencias, pero creo que es generalizado. Entonces, la última convocatoria tendrá 5 años que entraron los peritos nuevos. Y bueno, pues desde ahí son con los que trabajamos, ¿no? No lo han dejado en el olvido, así que creo que sí hay esa conciencia y sí hay una oportunidad para los artistas de dedicarse a este campo en el plano oficial. En el plano particular, pues ya vimos todos los ejercicios que desde la parte histórica también se pueden realizar. Y son grandes herramientas que no nada más sirven al campo forense y que permiten también subsistir este tipo de estudios o de despachos que se dedican justamente a esta parte. No, a ti. Dígame. Inline, ahora la llamada inteligencia artificial, ¿qué tanto ha complementado? No, pues es que es un sueño. Muchos lo ven como amenaza. No, es que ya nos van a quitar. No, la inteligencia artificial, bueno, por lo menos desde mi percepción, requiere un criterio, ¿no? Alguien que le diga qué hacer.
y es una gran herramienta. Yo ya la empecé a utilizar, ya empecé a hacer mis pininos, y facilita mucho el trabajo. Si a lo mejor hacíamos una labor de un trabajo de retrato en 1 hora entre entrevista y dibujo o retrato por computadora, pues hoy tal vez nos tome la mitad del tiempo, ¿no? Entonces, está, como cualquier tecnología, está buscando la forma de implementarse. Se están generando las metodologías para poder ser utilizadas en el campo forense. En su momento pues pasó con los drones, pasó con el escaneo 3D, pasó con todas estas herramientas que wow, no son espectaculares. Pues sí, pero se vuelve un aparato inservible ahí en la esquina de la fiscalía si nadie sabe cómo utilizarlo, si nadie tiene la licencia para utilizarlo, si nadie tiene... Me refiero a las licencias, por ejemplo, en el caso de los drones, necesitas una licencia para volar esas naves, ¿no? Por lo menos de ciertas características para arriba. Y en el caso de la inteligencia artificial, pues justamente yo creo que este año fue el despunte, entonces estamos apenas viendo qué vamos a hacer con ello. Ya hice algunos ejercicios, trabaja padrísimo, nos ahorra mucho trabajo. No veo así en un futuro próximo, porque hay trabajos también importantes de Luis Fernando Cuevas aquí en México, por parte del Instituto, de Psicología, de la Facultad de Psicología, respecto a memoria de testigos y una nueva variante de retratos compuestos o de retratos a partir de inteligencia, de redes neuronales. Entonces ya estaba por ahí desde hace 2 años con él, ¿no? Pero hoy ya lo vimos. Y entonces verlo y tener una herramienta gratuita que abres tu computadora, no necesitas instalar nada y no te cuesta nada, y pues está genial. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para hacer más con menos y en menos tiempo. Muchas gracias. Pues creo que ya hemos agotado el tiempo. Creo que ha sido un cierre, ¿cómo se dice? De una manera espléndida. Muchas gracias, doctor. Y bueno, le agradecemos mucho a nuestro conferencista, a nuestro amigo Gracias. Bruno Ramírez, Doctor, encantadísimo gracias. por esta conferencia, y felicidades a todos. Gracias por asistir y esperemos que en próximas actividades nos reunamos nuevamente. Muchas gracias. Gracias a todos.